Rosa Rodríguez, pues que ha sido el artífice de que podamos disfrutar de este acto que por primera vez lo celebramos este año. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como dijo el señor alcalde, este va a ser la primera edición del recorrido histórico, no se oye, recorrido histórico literario, musical, y me gustaría que esto siguiera, ¿no? Porque vamos a revivir la historia de Firga, bien como historia, como página de historia pura y dura, o con relatos. En este caso, los relatos son míos, pero sí desde este momento que vamos a empezar con este recorrido, me gustaría que la gente del pueblo se anime y que empiecen a contar las historias de sus antepasados, esas historias que no están escritas en la historia, en las páginas de los libros de historia, pero que para el pueblo son tanto más interesantes que hablar de Palenzuela, que hablar del capitán Rosales, de Páez, de cualquiera de ellos. En esta ocasión, los 4 puntos que vamos a hacer son, en este que estamos ahora, que vamos a hablar del barranco de Azuaje, ese barranco que tanto nos ha alimentado y que tanto hemos explotado, que como todo lo grande, como todo lo hermoso, se esconde ahí en un precioso tajo, como queriendo ser humilde, ¿no? Sin que dejemos que lo valoramos en su medida. Luego el segundo paso, la segunda parada va a ser en el convento. Ese edificio que tenemos ahí, pues vamos a hablar un poco de la historia del convento y sobre todo lo que me gustaría expresar y lo que me gustaría que ustedes entiendan como esto. Hay una lectura preciosa que el alcalde de Firga le envió al obispo, un escrito en el que casi suplicaba, rogaba que no se cerrara el convento. Claro, el convento, como veremos, el obispo no podía hacer nada contra eso, pero para que ustedes vean la influencia que tuvo el convento en el pueblo, en la gente, ¿no? Ya lo haremos. Un tercer paso será ya sobre la zona de lo que es la antigua fonda, la Casa de la Cultura. Hablaremos del escudo de Firga y haremos también otro relatito allí. Y luego ya al final pues terminaremos con el molino y también hablaremos de la historia del molino, que cuando uno se pone a investigar y a buscar información se da cuenta que hay mucha información contradictoria y uno no sabe en qué quedarse. Y ya lo veremos ahí en su momento. Y ahí también pues habrá un cuento que se titula El viejo molinero. Quiero decirle que todos los cuentos y todo lo que se vale aquí, todo está inspirado en este pueblo, que yo considero el mío, aunque no naciera aquí. Va a empezar ahora hablando del barranco de Azuaje, Patricia, y luego le sigue un cuento que se llama La historia de Abeneura y Guanchabén, que lo va a hacer José. Patricia. Barranco de Azuaje. En tiempos de la conquista era conocido como Aumastel, topónimo aborigen. La denominación de este tramo deriva del apellido genovés Damián de Azuaje, propietario de un ingenio, y de Francisco de Azuaje, ambos del siglo XVI. Con posterioridad, otros accedieron a propiedades en el lugar. Por citar algunos, por ejemplo, el testamento fechado del 17 de diciembre de 1658, de Matías Andrés González, canónico doctoral de la catedral, consultor y juez ordinario del Santísimo Oficio, abogado de los Reales Consejos de la Real Academia de Las Palmas, natural de La Laguna. Dice ser el propietario de una hacienda labradío en el barranco de Azuaje, con 5 días y 5 noches de agua en dicho barranco. El pequeño curso de agua permanente que discurre propicia la instalación de una densa sauceda, Salix canadiensis. Es el hábitat de intereses comunidades de insectos dulzacuícolas. El barranco también alberga especies propias de Monteverde, como la muy rara rejalgadera, Solanium vespertiligium, y especies del hábitat rupícola, como el vejeque, exclusivo del norte de Gran Canaria.
Este espacio forma parte del que fue declarado por la Ley 12 de 1987, del 12 de junio, la Declaración de Espacios Naturales de Canarias, como Parque Natural de Doramas. El balneario de Azuaje fue pionero en Canarias. Hasta él llegaba gente adinerada de las tierras frías del norte de Europa, para disfrutar de un clima templado, de las bondades de las aguas, que presumía tener un alto poder curativo. El conocimiento sobre estas dotes medicinales de las aguas manadas del barranco data de 1860. En 1882 se inician las obras destinadas a la construcción de un edificio que sirviera de hospedaje y a la vez de balneario. Tras finalizar la Guerra Civil, periodo autárquico, entró en crisis, fue abandonado y tras sufrir un incendio permanece en estado ruinoso. Existe bastante documentación sobre las visitas del balneario, tanto personajes ilustres como anónimos. Tan solo a modo de ejemplo, nombrar dos noticias de la época. 17 de septiembre de 1868, El Progreso de Canarias, periódico político liberal, en la página 3 publicó: según nuestro inestimable colega del Museo Canario, en los primeros 14 días de este mes han salido de esta capital con objeto de tomar las aguas de Firgas más de 200 personas. Deseamos a todos los viajeros una completa curación. 10 de septiembre de 1868, El Progreso de Canarias, edición Santa Cruz de Tenerife, publicó: cada vez se hacen mayores los elogios a las virtudes que tienen las aguas minerales de Firgas para la curación de ciertas enfermedades. Nuestro inestimable colega, El Eco de Gran Canaria, publica un curioso artículo en el que enumeran varias personas que, a beneficio de los baños de dichas aguas, han sanado su dolencia, que se habían resistido a los tratamientos conocidos. Si estos nuevos ejemplos vienen a aumentar el entusiasmo que ya existe en la isla Canaria, habría hallado una verdadera mina, de una mano y la humanidad un tesoro. Nosotros esperamos que así suceda y no tendríamos palabras con qué celebrarlo debidamente. En los periódicos de la península, ya esas aguas cuyo análisis químico daremos a conocer oportunamente a los lectores. Bueno fuera también de la prensa de Las Palmas publicase, y desde luego el que allí se ha hecho según se desprende el artículo del Eco. Pero Azuaje es mucho más que un balneario, y sus aguas. En 1541, la erupción de la ermita dedicada al culto de Nuestra Señora Guadalupe por parte de Alonso de la Berrera para el culto religioso de las personas que trabajaban en los trapiches, en los molinos y en las plantaciones de caña. Puede darnos la imagen de la actividad agrícola e industrial del siglo XVI que había en Azuaje. Más recientemente, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, la actividad industrial de los molinos hidráulicos, en la que se sumó la elaboración de la cal. Pero en la actualidad, cada vez cobra más importancia científica los hallazgos fosilizados, tanto de palmeras, dragos encontrados en Azuaje, y que científicos canarios como Águedo Marrero, José Mangas y Carlos Suárez presentaron en el año 2003 en la Universidad de Salamanca durante el segundo Congreso Ibérico de Panteología. Gracias. La historia de Abenaura y Guanchabén. Hace muchos años que vivió en las cumbres de nuestras islas un joven cuervo, un cuervo muy altanero, de nombre Guanchabén. Su color negro azabachado relucía en todo lo alto de nuestro techo azul. Su forma de volar, con las alas totalmente desplegadas e inmóviles, le daba un porte tan majestuoso que hasta el nublo y el ventaiga, dioses de los cuervos de Gran Canaria, competían por ceñirse en sus pétreas y nobles cabezas, aquella hermosa corona de azabache. El joven y elegante Guanchabén estaba locamente enamorado de una joven cuerva llamada Abenaura. Abenaura era una cuerva muy guapa y con una educación refinada, como le corresponde a la hija del gobernador de los cuervos de la cumbre. Así que, después de algún tiempo de noviazgo, nuestro amigo Guanchabén tuvo que pasar por el siempre bochornoso trámite de pedir
por la confusión. Quise decir la pata de Abenagura, al que sería su futuro suegro. Pocos días después de la pedida de pata, se celebró la boda con el esplendor de una fiesta de la alta sociedad del país de los cuervos. Entre otras personalidades, asistieron al feliz evento el juez, un cuervo viejo y sabio que aplicaba la ley con una ecuanimidad salomónica. El maestro que, entrado en años y enamorado del arte de la enseñanza, se mantenía aún sin pareja estable. También asistió el médico, que, tras haber obtenido el título en una prestigiosa universidad europea, aplicaba más las artes de un curandero que de la medicina legal. Otros personajes relevantes de aquella colonia de cuervos que asistieron a la boda fueron el cuervo filósofo, un poeta y el director de la coral, que, dirigiendo magistralmente a los componentes de la misma, amenazó el acto con la música de Mozart, Verdi, Bizet. También se escucharon las notas de canciones populares, como y de forma obligada, por ser el himno del país de los cuervos de la cumbre, Sombras del Nublo. Como Abenagura no había visto el mar, decidieron ir de viajes de novio a San Andrés, barrio costero perteneciente al municipio de Aruca, pues el enorme farallón que escolta aquel pueblecito marinero le serviría de refugio y atalaya desde donde otear el inmenso océano. Aprovechando las corrientes térmicas, Abenagura y Huanchabén viajaron a la costa. Primero volaron sobre un bosque de pinos canarios. Luego, según descendían hacia la costa, la vegetación se fue haciendo más variada. Así, el Brezto era buen vecino del Viñatico, la Tabaiba comadre del Acebuche, y el Manzano conversaba con el Peral. Más cerca del litoral, las plataneras saciaban su sed junto a los naranjos. Buena parte del viaje lo hicieron sobrevolando el barranco de Azuaje, frontera natural entre los municipios norteños de Firgas y Moya. Al volar sobre un pueblecito llamado Buen Lugar, se quedaron tan impresionados con el paraje que decidieron, cuando finalizara el viaje de novios, abandonar su hogar en las cumbres y empezar su nueva vida de casados en los abruptos riscos del barranco limítrofe con aquel pueblo. Con ellos, Buen Lugar tuvo nuevos vecinos. A cualquier hora del día se les podía observar volando en círculos sobre el pueblo, hasta el punto de que sus cascados graznidos y sus hermosas siluetas azabachadas, flotando en el impoluto aire del norte de la isla, comenzaron a formar parte del bucólico paisaje buenlugareño. Siguiendo con nuestra historia, Abenagura y Huanchabén fueron durante algún tiempo muy felices. Su felicidad se vio colmada cuando de dos preciosos huevos nacieron sus primeros retoños, que muy pronto acompañarían los vuelos de sus padres, escudriñando todos los rincones del majestuoso barranco de Azuaje. A pesar de que sus vecinos, los habitantes de Buen Lugar, ignoraban a los cuervos, salvo cuando una de estas aves hacía la travesura de robarle los huevos que las gallinas descuidadas ponían fuera del gallinero, Abenagura y Huanchabén sí conocían a todos sus vecinos humanos, de modo que muchas de las conversaciones que sostenían hacían referencia a la alegría o la tristeza que sentían, dependiendo si las noticias sobre sus vecinos eran buenas o malas. Pasaron algunos años, cuando una mañana, al final del verano, Abenagura y Huanchabén escrutaban el cielo desde su atalaya y vieron a su ya numerosa familia volando en círculos. Un legítimo orgullo invadió sus viejos cuerpos. En paralelo con la historia de nuestra familia de cuervos, el pueblo también fue creciendo. El aire ya no era tan puro, los ruidos de los motores de los automóviles se hicieron más frecuentes. También los plásticos, los cristales y las latas invadieron el hábitat de nuestros protagonistas. Un día el infortunio visitó la comunidad de nuestros amigos. Dos cuervos jóvenes encontraron la muerte al hacer un festín con un conejo que había muerto envenenado por un agricultor, que pretendía preservar de esta forma su tierna plantación de hortalizas de los escurridizos roedores. Esta no fue la única desgracia que en poco tiempo azotó a nuestros protagonistas. Una tarde, cuando nuestros viejos amigos volaban muy cerca del fondo del barranco, sonó un fuerte estampido que el eco se encargó de transportar casi hasta el infinito. Un despiadado cazador había disparado sobre ellos,
matando a Abenagura e hiriendo a su compañero. Huanchabén, ensangrentado y apostado en un saliente del risco, observó horrorizado e incrédulo cómo el malvado escopetero empujaba con uno de sus pies a Abenagura, para después dejar su cadáver abandonado en lo más profundo del barranco. Fue un día duro, muy duro, para Huanchabén. Los perdigones le dejaron un leve cojear y un ala perforada que nunca más pudo usar perfectamente. Pero los daños físicos de Huanchabén perdían su importancia cuando se comparaban con la pena que sentía por haber perdido de forma tan absurda y cruel a su compañera. No comprendía cómo se puede sentir placer matando. No podía entender cómo los humanos pueden cometer actos tan atroces. No comprendía por una razón, por una sola razón, porque en el ingenuo corazón de nuestro amigo no había lugar para la maldad. Venenos de todo tipo, como insecticidas y herbicidas, fueron contaminando la tierra, el agua y el aire de buen lugar. Los huevos de nuestra familia de cuervos también sufrieron la contaminación y ya no nacían pollos sanos, diezmándose por este motivo su población. Viendo los cuervos que era imposible vivir en el lugar donde nacieron, abandonaron sus hogares y emigraron a la tierra de sus antepasados. Solo el viejo Huanchabén se resistió a abandonar el lugar en que antaño fue tan feliz. Pensaba que todo era una pesadilla y que al despertar volvería a estar al lado de su amada Abenagura. Una mañana fría y plomiza de invierno, un agricultor encontró, oculto en un cañaveral del barranco, el cuerpo sin vida de Huanchabén. No se sabe si Huanchabén murió de pena o de viejo. Cuenta la historia que, cuando el agricultor lo encontró, cubría sus ojos 2 gotas de lágrimas, que al caer sobre unas hierbas las hicieron florecer. También cuenta la historia que durante muchos años fueron las únicas flores que crecieron en el lugar, porque el espíritu de Huanchabén se encargaba de cuidarlas para florecérselas a su amada. Es una forma de hacer en un cuento, quizá un poco emotivo, la realidad de lo que era Azuaje, el Azuaje de mi infancia y lo que es el Azuaje de hoy. Pero todavía yo creo que estamos a tiempo porque aunque ese barranco está agonizando, no está muerto. Este barranco que incluso ya recién terminada la conquista, por su importancia sirvió para dividir la isla, de línea divisoria en la isla, cuando se hizo el repartimiento. Marcaba la zona de lo que pertenecía a Las Palmas con lo que pertenecía a Guía. La isla se dividió en 3 partes. Un día fui por el barranco, me di una vuelta por ahí y viéndolo, todo lleno de basura, contenedores, bolsas de plástico, basura, latas por el suelo. Saqué el lápiz, me puse y escribí un poema que a lo mejor no tiene mucha rima, no tiene buena medida, pero es lo que realmente sentí yo cuando me encaré con aquel barranco de fuentes ferruginosas que salían de su cauce y que yo de niño recorría con mi padre. Hoy lloro por ti, oh Azuaje malherido y dolorido. Lloro por ti a la sombra del vuelo de la arpía que incubó en su nido de codicia a los monstruos que devoraron tus entrañas. Hoy lloro por ti, oh Azuaje de presente agonizante. Lloro por ti envuelto en los alicios que suben quejumbroso desde el mar, trayéndote flores de sal y amargura. Hoy lloro por ti, oh Azuaje de agua enmudecida. Lloro por ti entre los esqueletos de la fuente que escriben en las frías rocas descarnadas la maldita historia de tu muerte. Hoy lloro por ti, oh Azuaje, exánime en tu lecho de basalto. Lloro por ti, escuchando el canto de los cañaverales que dirigidos por la brisa entonan un requiem exento de liturgias. Hoy lloro por ti, oh Azuaje,
tránsito de vida y de lujuria. Lloro por ti, junto al silencio que esculpe en la estéril soledad de los riscales el epitafio que cerrará tu sepultura. Durante estos 4 puntos nos van a acompañar el cuarteto de saxofonistas del patronato de la Escuela de Música y lo dejo con las notas de...